Adelante, Ana, estás en vivo. Buenos días para todos y todas. Bienvenido a este espacio que corresponde al ciclo de conversatorios y conferencias en el marco de nuestra estrategia de C-Learning. Hoy quiero pedirles una disculpa, pero tenemos algunos problemas técnicos, pero no queríamos dejar de conectarnos con ustedes y sobre todo con este gran conversatorio que tenemos en el día de hoy. Y está relacionado con el rol de los abuelos en la vida de los nietos, que es un tema muy importante, que además nos conecta a todos con la vida, con nuestra infancia y con todo ese amor allí, el despliegue que hay en toda esta posibilidad. Hoy nos acompaña un gran personaje que repite sesión con todo el tema de lo de familia y es Ricardo Cortés, quien es filósofo, teólogo, trabajador social, especialista en familia, pedagogo y que también es promotor de la pedagogía familiar sistémica. Es autor de varios libros, Dar el lugar, Todo que ver y Una pareja y dos miradas. Es quien también en Compensar nos acompaña con todos los temas de talleres, de encuentros de pareja y muchos otros elementos que desarrollamos en el marco de este ejercicio. Ricardo, bienvenido a nuestro espacio. Un gusto tenerte hoy. Ani, gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos acompañan y como tú ya lo dijiste, esperamos que este rato sea productivo, sea amable y sea una oportunidad de recoger herramientas para que la calidad de la vida familiar prospere, crezca, sea mejor a pesar de lo que estamos viviendo. Así es. Y justamente este conversatorio quiere centrar su atención sobre eso, sobre hablar del papel tan importante en que desempeña la familia en el desarrollo y la formación de los niños y en especial ese impacto que tienen los abuelos con esa experiencia, con esos saberes, con esa sabiduría y con esos cambios que uno también pues presenta como en toda esa relación con los nietos y demás. Entonces, eh, quisiera comenzar pues este conversatorio, Ricardo, y aprovechando pues toda tu experticia y todos esos tips que nos puedes dar frente a todo este tema y es con dos preguntas que me parecen súper importantes y vitales y es ¿quiénes son los abuelos en la vida de los niños y qué es ser abuelo? Ok, ok. A ver, entonces mira, lo primero que se me ocurre es que cuando hablamos de abuelos, hablamos de nietos. Y al hablar de abuelos y nietos, estamos como desplegando las relaciones familiares, porque no podemos hablar de abuelos y nietos simplemente. Tenemos que hablar de abuelos, papás de nuestros, o sea, nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, desplegar es como abrirnos a ver la familia en tres generaciones: la de los abuelos, la de los hijos y la de los nietos. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, ¿y quiénes son los abuelos? Entonces, los abuelos son esos conectores emocionales, de sabiduría, de afecto o de no afecto, de ausencia, entre los hijos y los nietos. Al desplegar, uno comienza a decir, oh, como que ampliamos, como que le damos campo. Entonces, lo primero que uno tiene que decir, aunque parezca obvio y aunque pueda parecer tonto, lo primero es que son 4 abuelos, 4. Porque es que a veces en las familias, si por ejemplo tú te separas, entonces tú crees que tu papá y tu mamá son los únicos abuelos de tu hijito. No, tú estás separadita, pero él tiene 4 abuelos. A eso es a lo que yo llamo desplegar. Desplegar es, en resumen, darse permiso de entender que si hablamos de abuelos y de nietos, tenemos que mirarlos a todos. ¿Y quiénes son todos? Los abuelos que son 4, los papás que son 2 y los nietos que pueden ser 1 o 100 o 40. En ese sentido, todos caben y eso es muy importante. Y ahora sí, tu pregunta es, ¿y cómo qué, quiénes son los abuelos? Entonces, para poder decir quiénes son los abuelos, yo también quisiera empezar por afirmar que los abuelos tenemos una oportunidad de la vida en un momento emocional de nuestra etapa propia. Es una oportunidad muy bonita, es una oportunidad muy esperanzadora y es una oportunidad que nos llena de motivos para vivir. O sea, dicho en sencillo, los nietos
nos dan fuerzas para seguirnos sorprendiendo, para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo, para seguir restaurando. Entonces, lo primero que hay que decir de los abuelos es que los abuelos estamos, al tener nietos, en una etapa de la vida donde la vida nos da una oportunidad. Es decir, los abuelos estamos en la última etapa. Las cosas se llaman como se llaman. Estamos en la última etapa. Y la vida nos da una oferta amorosa de poder conectar no solo nuestra historia, sino la de esa familia desplegada justo con ellos y con ellas, los nietos y las nietas. Entonces es una oportunidad que no tiene que ver solo con la parte cognitiva, que es importante, ¿no? Sino sobre todo con la parte emocional. Vamos a decirlo de esta forma. Los hijos de uno, los hijos que tenemos son semillas de nosotros, pero los nietos y las nietas son semillas de nuestras semillas. Y eso tiene que ver con sembrar. La semilla, el punto de arranque, el punto de partida, el hecho amoroso de que tengamos un hijo y que nuestros hijos tengan hijos, son como siembras, son como oportunidades que la vida da. Entonces, para nosotros es toda una experiencia emocional ser capaces de vivir algo que, como nos lo recordaba alguien ahora antes de empezar la sesión, uno aprende a ser papá cuando tiene hijos y uno aprende a ser abuelo cuando tiene nietos. Entonces, esa tarea de los abuelos y las abuelas es muy importante. Y con un tema adicional que es práctico y pedagógico, y es quién prima respecto de la cercanía de un nieto con sus abuelos. Prima usualmente los abuelos por parte de mamá, o sea, por la línea materna, ¿no? Y la gente lo tiene que entender y mirar con frescura, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo. Si Annie tiene un hijito y ese hijito un día se vuelve el nieto de tus papás y el nieto de los papás de tu pareja, prima quiere decir es quienes sienten que emocionalmente están muy cerca ahí, tus papás, Ani. ¿Por qué? Porque la línea materna prima. En ese sentido, ¿de qué se trata repetir que son 4 abuelos? En que parte de la vida es equilibrar y es como darle la posibilidad a ambas ramas de la familia de que disfruten la experiencia de ese nieto. Y ahora miremoslo, ¿quiénes son los nietos? Entonces los nietos tienen que ver con una oportunidad inmensa que nos da la vida en términos cognitivos y emocionales para ellos. Es decir, ellos están explorando la vida y al explorar la vida, ellos encuentran unos conectores que sus primeros conectores son sus papás, por supuesto, pero después encuentran otros conectores que son los papás de sus papás. Entonces es, ¿cuántas veces tenemos que honrar a los abuelos por la tarea de compañía, de afecto, de cercanía que tuvieron para con nuestros hijos? ¿Y cuántas veces, ahora que nosotros somos abuelos, honramos la vida y de alguna manera reparamos las lejanías que tuvimos con nuestros propios hijos en los nietos? Entonces, tú y yo, cuando estamos metidos en el mundo del trabajo y tenemos hijos, pues sí, uno está cerquita y nos esforzamos, pero lo que es verdad es que el trabajo prima. Eso es la realidad. Cuando el trabajo prima, uno hubiera querido estar mucho más cerca de los hijos, sí, así de simple. Todos hubiéramos querido estar más cerca, pero ¿cuál es la realidad? Que el trabajo no nos lo permitió. Incluso sin empezar a hablar de las cosas emocionales por peleas, no, sino por la realidad del trabajo, ¿no? Cuando hay peleas de pareja, pues la cosa se enreda todavía mucho más. Pero entonces, esa lejanía que tuvimos, de alguna manera intentamos repararla en los nietos, sí. Y eso es parte de la oportunidad que nos da la vida a nosotros
pero la oportunidad que le da la vida a los nietos. Los nietos son los conectores del sistema. Es decir, ellos se nutren de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, pero de nuestra capacidad de apapachar, ¿no? Nuestra capacidad de abrazar, de acoger. Y yo digo que en ese sentido hay como unas reglas de juego que son muy importantes. Y las reglas de juego es, nosotros somos los abuelos, pero esos niños y niñas tienen papá y mamá. Y lo que estoy diciendo es que en términos de orden, los abuelos tenemos que respetar y tenemos que no invadir el papel de los papás. Entonces, yo soy el abuelo y mi mujer es la abuela, pero mi nieto Lorenzo tiene papá y mamá y Sergio y Daniela son los que deciden. Entonces nosotros apoyamos, cuidamos, protegemos, consentimos y a veces malcriamos. Sí, a eso no hay que tenerle miedo. ¿Cuál es el problema? No, es que también una vez cuando tuvimos hijos no fuimos perfectos, pero nosotros sí somos conectores emocionales. Pero nosotros, los abuelos y las abuelas, no podemos perder de vista que la última palabra en todo la tienen los papás. Si nosotros no obedecemos esa regla, si nosotros no cumplimos ese orden, los nietos y las nietas nos manipulan y manipulan a los papás. Y todo el mundo me entiende de qué estamos hablando. Es, si yo no respeto la autoridad de Sergio y Daniela, papás de Lorenzo, él se las arregla para manipularme a mí o a mi mujer, a Fuentes, para que hacer X o Y. Entonces, ¿cuál es el secreto? Es como mantener un cierto equilibrio entre cómo los acompañamos, cómo nos acercamos, cómo los disfrutamos, pero respetando la autoridad, porque ese es el tema, respetando la autoridad de los papás, de papá y de mamá. Y cuando ellos dicen algo, nosotros tenemos que ser capaces de entenderlo, de respetarlo. No hay nada más peligroso que cuando los abuelos invalidamos al papá o a la mamá. Voy a decirlo de esta forma. Por queridos que sepamos, que seamos, cuando invalidamos a papá y a mamá, ellos nos odian y con toda la razón nos odian. ¿Por qué? Porque están sintiendo invasión, pero sobre todo, de alguna manera los estamos descalificando para ser papá y mamá. Y ellos son per se papá y mamá y punto. Y eso aplica no solo para los abuelos, aplica para los tíos y las tías abuelas. Entonces hay abuelos, sí, y hay tíos y tías abuelas, sí, y todos tenemos que cumplir la norma de que la prioridad son papá y mamá. Sí, Ricardo, creo que con eso que acabas de mencionar, muchos nos identificamos de efectivamente cómo jugamos allí esos diferentes roles en nuestra familia, o como tíos, como lo dijiste, o como abuelos, o cómo nos sentimos a veces como padres cuando los abuelos no nos dejan ejercer como toda esa labor de educar y de crianza y se intrometen un poco allí en todo el ejercicio y me deja súper claro y además que me brilla el corazón de amor porque tengo unos abuelos amorosos. Dos ya fallecieron, pero dos están vivas y creo que eso es emocionante, ¿no? Pero quiero hacerte una pregunta y quiero invitar también a todas las personas que nos están acompañando en este conversatorio del rol de los abuelos en la vida de sus nietos a que nos hagan sus comentarios, sus preguntas para poder también desde allí interactuar. Pero tengo una pregunta para ti en particular porque has mencionado mucho a tu nieto y eso me encanta, porque también no solamente hablas desde tu experiencia, pues en todo el acompañamiento que haces de familia y tu experticia durante la vida, sino también desde una experiencia concreta. Y en tu rol, ¿tú crees que los abuelos se educan o maleducan? Y tiene que ver con lo que venías conversando con nosotros. Sí, ok, entonces mira, yo creo que los abuelos educamos. Lo que los papás necesitan entender es que ni ellos son perfectos, ni nosotros tampoco. Mira, nuestros hijos al final del día terminan reconociendo que nunca fuimos los papás perfectos. Entonces, hay una etapa en la vida de nuestros hijos donde ellos nos veían como héroes y como heroína a la mamá. Sí, sí, y eso es chévere, eso hace parte de lo bonito de la vida. Pero nuestros hijos también a veces experimentan nuestra fragilidad,
nuestras limitaciones, nuestras exclusiones, nuestras rabietas, nuestras maneras de no tratarlos, o sea, nuestros maltratos, nuestras violencias? Sí, sí. Entonces, mira, al final del día, los papás hacemos lo mejor que podemos por los hijos, pero bajo una premisa que es muy importante. Somos los únicos y somos irreemplazables. Es decir, mi carro tiene llanta de repuesto, pero mis hijas y mis hijos no. Mis hijas y mis hijos tienen un papá y una mamá, y ese papá y esa mamá son los únicos y los mejores posibles. Déjenme decirlo de esta forma. Muchas mamás y muchos papás tienen ciertos arrebatos, ciertas dosis de sentirse poco idóneos, poco buenos papás y pocos buenos mamás. Eso es perverso para los hijos. Entonces, en resumen, lo que me estás preguntando es, nosotros como papás no somos perfectos para nuestros hijos. Nosotros para nuestros nietos no somos perfectos, pero somos más reposados, somos más equilibrados, somos más capaces de mirar sin tanto apremio la vida. A eso los papás a veces llaman maleducar. Entonces yo lo que invito es mire, dennos permiso de entender que así como un día con nuestros hijos hicimos lo mejor que pudimos, ahora como abuelos hacemos lo mejor que podemos, pero lo hacemos con una dosis de experiencia, de sabiduría, de reparación en el afecto, de volver a conectar, de hacer sentir la historia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, mira, acaba de llegar. Déjame que estoy ocupado. El mejor ejemplo. Bueno, entonces, qué pena, y acaba de llegar el hombre porque está bajo mi cuidado porque la abuela está en una cita médica y entonces viene y me muestra que ese programa es de yo no sé qué. Eso es. Maravilloso. Eso, entonces mira, somos más reposados, somos más equilibrados, somos menos inmediatistas, somos capaces de decir, ya, despacio, tranquilo. Entonces, eso es bien importante. Entonces, miren, yo lo que digo es, nosotros miramos con muy buenos ojos a los nietos y yo le pido a los papás, miren con buenos ojos a sus papás. Miren con buenos ojos a los abuelos. Permítanles disfrutar la vida y miren con gratitud todo el inmenso beneficio que hacen con los nietos, porque creo que hacia allá iba también tu pregunta. Nosotros los abuelos le marcamos el alma con una marca indeleble a los niños. Y yo por eso quiero agregar algo que tú dijiste respecto de los abuelos que ya se murieron. Cuando uno tiene hijitos y los abuelos, cuando uno tiene nietos y los abuelos se han muerto, también los abuelos les hacemos esa conexión a los niños. Entonces es como si uno le dijera al niño, mira, yo soy tu abuelo por el lado de mamá, pero supongamos, el abuelo por parte de papá se murió. Entonces hay que decirle, pero él también es tu abuelo, pero él también está en el cielo, pero él fue el artífice de que tú tuvieras papá y mamá. Los abuelos son los artífices, o sea, los abuelos son los que nos dan a papá y a mamá. El niño o la niña, nuestros nietos, necesitan aprender eso. Necesitan valorar que aunque ya se murió. Y en ese sentido, a veces, ver fotos, ver videos, contar historias, evocar al que se murió, es muy importante. Es otra forma de equilibrar que son 4 abuelos. Es otra forma de honrar, otra forma de reparar. Y ahora voy a decir una cosa práctica. Muchas veces la gente se queda con que básicamente maleducamos. Pero yo quisiera decir que a veces hay una cosa que es mucho más fuerte y es cuando hay cosas no sanadas en la historia familiar. Es decir, cuando, por ejemplo, tú o yo tenemos cosas sin saldar con nuestros propios padres. Entonces, cuando hay esas deudas pendientes de nosotros como adultos con nuestros papás, ¿sabes quién paga los platos rotos? Los nietos. Se privan de la experiencia.
Entonces, en ese sentido, otra vez vuelvo a subrayar la palabra de que los abuelos somos conectores, ¿no? La abuela es una conectora fundamental, es una conectora tenaz en la vida de los niños. Ella es la que con su sentido maternal, pero con su capacidad de enseñar, de promover, de cambiar, le marca el alma a los nietos. Eso es muy importante. Esa es una primacía que uno tiene que aprender a respetar. Entonces, chévere cuando se trata de la mamá, pero también chévere cuando se trata de la mamá del papá. O sea, son cuatro. No se pierdan de vista eso. Tú me vas a preguntar algo, Ani. Sí, es maravilloso eso que mencionas porque uno escucha muy frecuentemente en muchas personas cuando mencionan algo relacionado con los abuelos y es, ay, mi papá nunca fue conmigo así y con mi nieto, con mi hijo, con mi nieto, sí lo deja hacer, ¿no? Entonces uno allí escuchándote, uno dice, ok, tiene que ver también con todas esas cosas que no sanaron también en esa relación de padre e hijo. Y al final el nieto se configura, como lo mencionabas hace un momento, en eso que ancla o que permite como esa relación de nuevo acerca del tema. Y uno debería entenderlo así, no como lo mencionas tú de a veces juzgar desde la mala crianza o algo relacionado con este tema. Pero esto lo quiero ligar con esta siguiente pregunta y es, ¿qué pasa con los niños que son educados 100% por los abuelos, que se dedican a ese cuidado, a esa crianza? Y tiene que también que ver con una pregunta que nos hace una de nuestras participantes en el conversatorio y que dice que a veces permitimos que los abuelos se hagan responsables de nuestro deber como padres. ¿Cómo hacer para sanar esa relación y que se vio afectada? Muy Y bien. esta nos la hace Urichan, una de nuestras participantes de este conversatorio. Ok, entonces mira, me parece excelente esa pregunta en este sentido. Ya de alguna manera insinué como esta carita de la moneda. Es decir, cuando nosotros los abuelos no invadimos el espacio de papá y de mamá. Y tú me estás haciendo la pregunta como para ver la carita por el otro lado. Es Sí, decir, cuando los papás se descargan en los abuelos. y Entonces, terminan mira, los abuelos criando a los niños. exactamente. Entonces, mira, ahí lo que hay que decir es como, es que ahí hay varios paquetes, hay varias cosas, ¿no? La primera es cuando, por ejemplo, en este país donde hay tanto hogar con ausencia masculina. Entonces es hogares donde, por ejemplo, no está la figura masculina de papá y hogares donde no está la figura masculina de mamá. Y a veces ese no estar es por 800 razones. Pero yo voy a hacer referencia solo a la que me impresiona más, que es la razón emocional, porque es que si no está porque nunca estuvo, o porque se separó, porque se murió, porque se fue, pero sobre todo las cosas emocionales. Voy a decirlo de esta manera, no estar emocionalmente le genera a un hijo un enojo profundo por la ausencia de papá y de mamá. Entonces si tú tienes hijos, Ani, entonces como mamá, tú eres el primer amor de la vida para ese hijo o para esa hija. Tienes un papel fundamental y un papel irreemplazable. ¿Y cuál es el papel del papá? El papá es el que está al lado tuyo porque fueron ustedes los que le dieron la vida. Y ese es el tema de que ustedes son los únicos y los mejores posibles. Entonces, en la realidad, a veces eso tiene muchos obstáculos desde, por ejemplo, las dificultades en la relación de pareja, desde los abandonos, las ausencias, los maltratos, desde las separaciones, desde los divorcios. Entonces a veces los pequeños quedan como a la buena de mi Dios. Y hay veces que la buena de mi Dios hace una cosa naturalmente y es que los abuelos son los que se hacen responsables. Pero esa tarea, justo porque hablamos de que no se puede invadir, tampoco puede ser una sobrecarga para los abuelos. Voy a decirlo de esta forma. Yo puedo ser amoroso y la abuela amorosa con Lorenzo, pero nosotros nos cansamos distinto. Eso también es un hecho, ¿sí? En cambio, cuando uno tiene hijos, uno tiene como la energía. Pero a ver, a veces no es ni siquiera el cansancio físico o emocional, ¿no? A veces es el agobio de saber que los abuelos se hacen cargo con dolor
porque el papá y la mamá del nieto no está. Ese es el tema emocional más gordo para mí. ¿Sí me entiendes? Cuando los abuelos sienten profunda tristeza y hacen lo mejor que pueden desde los enojos, las rabias y las ausencias de sus hijos. Para mí ese sí es el tema más gordo, ese es el tema más difícil. Entonces, ¿cómo leo ese tema? Lo leo en que entonces esos abuelos merecen gratitud, respeto y honra. Pero también, ¿cómo lo leo? Lo leo como allí de pronto ellos hacen lo mejor que pueden, pero no necesariamente sanan el dolor del alma de un niño. Voy a decirlo de esta forma, lo reitero, tú eres la mamá, tú eres el primer amor y tú eres irreemplazable. Tu mamá respecto de tu hijito, de tu hijita, puede ser todo lo amorosa, todo lo bella, todo lo cuidadora, todo lo dadora, pero no te reemplaza a ti. Y eso es orden y eso es muy importante en la familia. Y lo mismo el abuelo puede ser todo lo que quieras, pero no reemplaza al papá. Pero a veces, por sustracción de materia, los abuelos terminan haciéndose cargo de lo que no es su responsabilidad. Terminan haciéndose cargo de lo que no les compete, ¿no? Entonces es una mirada como emocional, amorosa, feliz, pero una mirada que se vuelve sobrecarga no es buena, pero por la ausencia de papá y mamá, o por relaciones rotas, o por enojos, o por violencias, o por ausencias, y entonces los abuelos hacen una tarea que tiene que ver con su amor, pero también el dolor de la historia familiar no sanada. Ujú. Uno podría decir allí con eso que mencionas que es importante que todos ocupemos como el lugar en la familia que nos corresponde, es decir, los abuelos estamos allí para acompañar, digo yo así como si yo fuera Sí, abuela, pero soy una potencial abuela, para acompañar, para compartir, para también sanar como esos elementos, para hacer ese anclaje desde el amor, pero también no puedo ocupar el papel de educar y de criar a mi hijo, es un poco sí, lo que dices, pero ¿cómo sí, hacer eso en nuestro contexto familiar cuando tenemos unas familias extensas, cuando los sí, abuelos son las personas que están al cuidado de los niños porque los padres trabajan? ¿Cómo mediar como en esos elementos? Y eso lo quiero asociar con una pregunta que también nos hace una participante. Male Harisa nos dice que qué tan bueno es que los niños llamen mamá a la abuela, porque es muy común escucharlo, qué significa allí. Y también cuando de pronto los abuelos se ganan más respeto que los papás y los papás terminan como, ¿y qué hago ahora? Entonces ok, creo que relaciono como esos dos elementos que también venías como trabajando en eso que nos compartías para que desde ok. allí sigamos nuestra conversación. Sí, y me parece perfecto porque justo para allá iba como el tema. Yo lo quería llevar justo para allá. Entonces la persona que hizo la pregunta, perfecto. Sí, entonces mira, otra vez, aquí están los abuelos, acá están los hijos y acá están los nietos. Entonces es, para, para ejemplo concreto, Daniela es mi hija, Daniela es mi hija, yo soy su papá y Lorenzo es el nieto. Si hubiera ausencia de abuelo, por ejemplo, si yo no cumpliera con mi tarea, o si hubiera ausencia de la pareja de Daniela, ¿no? Entonces la gente a veces hace que los niños le digan al abuelito papi. Ujú. Y allí estamos hablando de un desorden. Y creo que eso es lo que esa persona preguntaba. Y si mamá no está, entonces la niña le dice a la abuelita mami. Y de hecho, yo escucho en consulta gente que me dice, mire, es que mi verdadera mamá es mi abuela. Y yo, perdón, sí, es que mi mamá es mi abuela. No, 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 no. No, mira, lo que sí necesitas ver es que fue muy dolorosa tu experiencia con tu mami y eso es muy respetable y eso lo tienes que sanar, pero tu mamá es tu mamá, tu mamá es tu mamá. De eso es que yo estaba hablando cuando dije que el carro tiene llanta de repuesto, pero mi hija no. Entonces eso es un tema de orden y es muy importante. Entonces mira, ahí nos vamos a las relaciones de pareja. En muchas relaciones de pareja que se terminan, a los tíos les terminan diciendo papi, al abuelo le terminan diciendo papi, a la abuela le terminan diciendo mami. No. Papá y mamá son papá y mamá
y abuelos y tíos son abuelos y tíos. Y eso tiene que ver con que todo el mundo en el sistema familiar tiene un lugar, ese lugar tiene que ser reconocido, ese lugar tiene que ser respetado y ese lugar tiene que ser valorado. Mira cómo lo dice la cultura popular. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que a uno le decían, mire, su papá puede ser bla, 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 pero es su papá y punto. Y uno decía, sí, señor. De alguna manera nos estaban enseñando orden. Nos estaban enseñando que mi papá puede tener todas las fragilidades, pero es mi papá. O que mi mamá, pero es mi mamá. Entonces, en el sistema familiar es muy importante y los nietos, sobre todo cuando son niños, están haciendo un camino de aprendizaje de familia. Entonces, ellos la deben tener clara y mi opinión es que ellos siempre la tienen clara. Este es tu papá, esta es tu mamá, el abuelo es muy lindo, tu papá no está, pero él es el abuelo. A él no se le dice papi porque tu papi se llama Pedro, porque tu papi se llama Juan. Entonces, respetar y honrar el lugar de cada uno, valorándolo, reconociéndolo, respetándolo, es fundamental para que las cosas fluyan. O sea, es mucho más sano el niño que aprende que papá no está, pero que él es el abuelo. Él es el abuelo y ya, pero él tiene derecho a tener papá. Es que cuando se invisibiliza al papá, es como si lo eliminaran, ¿sí? Es cuando la gente dice, ese tal por cual, no quiero saber nada, ya no tiene nada que ver porque este hijo es mío. Error, desorden, ¿no? Cuando tú dices, yo soy tu mamá y tu papá un hijito, eso es un desorden muy fuerte que le hace daño al hijo. Entonces, los hijos comprenden perfecto papá y mamá y comprenden perfecto abuelos, abuelas, tíos, tías. Los adultos tenemos la tarea de respetar, honrar y enseñar que cada uno tiene un puesto y que eso se valora y que eso se respeta. Allí también sería muy importante el papel que jugamos los padres en ese acercamiento también que generamos entre nuestros hijos y los abuelos, ¿no? Es decir, que vean a su abuelo y a su abuela como aquellas personas que los acompañan, que están allí también para llenarlos de amor, para seguramente también dar algunos elementos de lo que es la familia, de anclar en lo familiar, Exactamente. pero también nosotros debemos generar como ese reconocimiento de que hay unos papás que somos nosotros y que hay unos abuelos y para ocupar como Eso. ese lugar que nos corresponde. Y mira que nos hacen una pregunta súper interesante que está ligada a esto y es José Rodríguez, nos dice que hay algún problema en que mi nieta diga que me ama más que a sus padres y tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento. Y creo yo que tiene que ver también con cómo configuramos pues en Colombia también por nuestras estructuras familiares, los abuelos son pues toda esa figura de mando, de amor, de consentimiento, y seguramente allí hay pues también un cruce y una mala interpretación como de esos elementos. ¿Qué diríamos para esta persona así como un tipcito en concreto? Mira, o sea, yo en concreto a la persona que es José, yo le diría básicamente, mira, a mí no me afana que una nietecita o un nietecito te diga eso. A mí no me afana. Y yo a esa persona, a José, yo lo invitaría a que mirara esto. Y es cuando un nieto o una nieta te dice eso, la lectura es que de alguna forma a tu nieto o a tu nieta le duelen su papá o su mamá. Y la oportunidad sería que tú ayudaras a restaurar, a hacer fluir. Era lo que Ani estaba diciendo. Es cuando los papás hacen que el niño aprenda el papel de gratitud, de afecto, de cercanía, de conexión con los abuelos. Entonces, en ese sentido, lo que estoy leyendo en tu pregunta es, ¿será que a ese niño o a esa niña tiene un dolorcito por sanar y tú podrías ayudar a hacer ese conector? ¿A qué llamo yo un dolor por sanar? Cuando un niño dice yo quiero más que, de alguna manera lo que está diciendo, yo quiero más que, desde aquí, de pronto lo que está diciendo es yo quisiera sentir más cercana a mi mamá, quisiera sentir más afecto de mi papá, quisiera sentir más presencia de mis papás, quisiera sentir más cercanía, mirar
Es muy importante mirar a las personas, ¿no? Cuando uno se enamora, eso todo entra por los ojos, ¿no? Entonces es mirarnos, pero ser capaz de mirar a los hijos y somos los grandes miradores de los nietos, ¿no? Nosotros los miramos y disfrutamos verlos, ¿no? Nos sorprendemos de sus avances, los miramos y nos dejamos mirar de ellos, ¿no? Pero también somos los conectores para que los nietos aprendan a mirar a sus papás y que los papás se dejen mirar de los hijos, ¿no? E insisto, en el contexto en el que se usó la frase, yo no quiero juzgarlo, pero sí quiero puntualizar que allí hay una oportunidad de ver, oiga, qué parte del sistema hay que anclar, hay que reconectarlo, hay que hacerlo que las cosas fluyan más, pero para el bien del niño, porque si nosotros ya estamos grandes, nosotros ya pasamos, ¿no? Los que vienen a hacer la tarea son ellos, y en ese sentido ellos merecen tener en el corazón buenas noticias. Voy a decirlo de esta manera. Nosotros los abuelos y las abuelas somos los que facilitamos la memoria familiar. Y la memoria familiar en los hijos y en los nietos merece ser restaurada, merece ser sanada, y nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros nietos merecen quedar en su corazón con una historia mucho más bonita, mucho más cercana, mucho más humana de la que de pronto nosotros recibimos. Para mí ahí está todo el tema de trabajar en favor de buscar antídotos contra la violencia intrafamiliar. El gran enemigo de la familia es la violencia. Y somos una comunidad y somos una cultura que no está aprendiendo a resolver sin violencia. En ese sentido, los abuelos tenemos la autoridad moral, pero en los hijos podemos reparar un principio que a mí me parece fundamental, y es a los hijos y a los nietos se les puede educar con afecto, con firmeza y cero golpes. Pero somos los adultos los que necesitamos procesar eso para que entendamos que sí se puede educar con afecto, firmeza y cero golpes. Pero los adultos lo tenemos que decidir. Y solo lo decidimos cuando somos más mesurados, cuando somos más pacíficos, cuando somos más amorosos, cuando somos más respetuosos. Y no estoy hablando de poesía, estoy hablando de la vida cotidiana, cuando te miro, cuando no te excluyo, cuando no te descalifico, cuando no te aparto injustamente, cuando no te maltrato. Somos capaces de construir una cultura de afecto, respeto y cero golpes. Cero es cero, cero golpes. Eso que dices es bastante potente, pues también que venga desde los abuelos ese anclaje, como lo decías, desde de los afectos y de cómo también uno hace todo el proceso de crianza de una manera positiva, amorosa y también entendiendo que, como lo decías hace un momento, uno también tiene que reconocer que no es el mejor papá, pero tampoco es el peor, porque a veces uno también en la frase coloquial se da muy duro con respecto a eso de la crianza y de cómo lo hace como papá, ¿no? Total. Y quiero hacerte una pregunta, aunque nos has venido desarrollando como varios tips de estos en todo lo que nos has compartido, que además queda uno maravillado con todo este tema de la familia y de los abuelos y de la crianza y de los padres y de la pareja, porque además has relacionado muchos temas con este tema, pero ¿cuál es el rol de los abuelos en ese sentido? Ya nos has mencionado varios, como los anclajes desde los afectos, como todo lo de sanar, como esto de movilizar otras prácticas también. ¿Qué otros elementos nos dirías allí frente a cuál es ese rol de los abuelos? Mira, yo creo que hay muchos roles, yo creo que hay muchos, pero yo diría, yo quiero reiterar uno que a mí me parece que es el más importante, pero eso es a mí, ¿no? Entonces mira, hay muchos y ya nombramos algunos, ¿sí? O sea, por ejemplo, enseñar, o sea, desde el aspecto cognitivo, nosotros les enseñamos cosas a los nietos y eso es muy chévere, eso es divertido, eso es buenísimo, ¿no? Ellos como que nos reconcilian con lo que, por ejemplo, yo nunca hice, ¿no? Yo soy el más malo de los bailarines y ahora yo bailo con el hombre, ¿listo? Entonces eso es un aprendizaje.
Pero yo voy a una cosa que me parece que es tal vez la más fuerte, y la más fuerte es: nosotros podemos ser los grandes educadores para que nuestros hijos y nuestros nietos sean pacíficos. Es decir, yo puedo entrenar a mis nietos para que sean pacíficos, y ese será un excelente servicio no solo a ellos, sino a otras generaciones. Pero también será un excelente servicio a los papás. Es decir, los papás y las mamás que tienen hijos necesitan entender que la única manera de romper el círculo vicioso de la violencia intrafamiliar es cuando los adultos nos damos permiso de ser más pacíficos, y entonces eso se contagia, se contagia. Eso es para mí el tema: contagiar a nuestros hijos y a nuestros nietos de que necesitamos ser pacíficos. Es decir, todo esto que los dos hemos conversado toca emociones y chévere, pero tienen también que ir a decir cosas concretas que de alguna manera replanteen lo que está pasando socialmente. Y para mí lo más concreto es: estamos en mora de volvernos pacíficos. Pero eso es un proceso personal que tú, yo y todos tenemos que elegir para que después lo contagiemos. Entonces, para mí hay muchas cosas, y los que son abuelos y abuelas saben perfecto el montón de cosas que podemos hacer con los nietos. Pero para mí hay una central: que nosotros seamos mensajeros, que seamos constructores de que ellos y nuestros hijos sean pacíficos, pacíficos. La violencia nos tiene como nos tiene. Necesitamos tomar la decisión de ser pacíficos. Necesitamos darnos permiso de ser más amorosos, menos polarizados, menos violentos, pero sobre todo menos duros con nosotros mismos, porque tú lo dijiste perfecto. Es que a veces el gran tema de ser papá ni siquiera es tener hijos. El gran tema es que si yo soy un papá o una mamá que me doy palo venteado, pues terminaré dándole palo venteado a los hijos. Es decir, a veces ser mejor papá o mejor mamá no es un asunto de buenas intenciones. Es un asunto de entrenarse, pero para entrenarse uno tiene que saber en qué se entrena, ¿no? Si yo quiero ser atleta, pues yo necesito conocer una pista donde troto, ¿no? ¿Cómo puedo trotar? ¿Cuál es el calentamiento? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se respira? Aquí es lo mismo. Solo seremos pacíficos cuando nos demos permiso de que eso es urgente y no espere que el otro cambie. No, necesitamos es: yo tomo la decisión, y cuando yo tomo la decisión yo te contagio. Yo tengo un programa montado alrededor de educarlos con amor, firmeza y cero golpes. Y básicamente, más que un programa, pues un invento. No, no estoy inventando nada. No, estoy diciendo: mire, podemos ser más amorosos, podemos dejarle mejores recuerdos, mejores noticias, y eso es marcar el alma de los nietos para cuando no estemos. Y si tú me permites, digo una palabra para cuando no estemos. A veces los nietos nos ven todos los días, día de por medio, hasta viven con nosotros. Y un día el abuelo o la abuela se mueren. Y lo que la gente hace es que cogen al niño o a la niña y lo esconden. Lo llevan donde un familiar, lo llevan donde un vecino. Y después del funeral le dicen que el abuelito se fue para el cielo. O error craso, desorden. ¿Se acuerdan que hemos hablado de orden? Pues eso es un absoluto desorden. Entonces, si el nieto comparte, convive, juega, aprende, enseña al abuelo y a la abuela, el día que el abuelo y el abuelo se mueren, dentro de su lógica, él tiene la posibilidad de comprender esa realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que a los adultos nos da mucho miedo, porque le tenemos no respeto, sino pavor a la muerte. No estamos entrenados, a pesar de la cultura tan violenta en la que vivimos, donde todo es muerte. Pero el secreto es este. Voy a decir cosas puntuales. Mucha gente me pregunta: cuando un abuelo se muere, ¿el niño tiene que ir al funeral? Mi respuesta clara, es contundente, es sí. Sí tiene que ir. ¿Por qué? Porque en su lógica él es capaz de hacer el cierre de la relación que se acabó. Y entonces él va a llorar como lloran los adultos, sí, y él va a entender, la gente me dice: pero es que el niño tiene 4 años. Sí, pero es que lleva 4 años viendo al abuelo todos los días y a la abuela todos los días. Entonces es muy importante cerrar. Voy a decirlo de esta forma: los adultos no tenemos derecho a suspender de una manera brusca el duelo de un niño.
Esos niños que no cierran, que no participan de los rituales de despedida. Lo humano es totalmente ritual. Nacer, casarse, morirse, eso es ritual. Esos rituales se los inventó la humanidad. Eso no es el siglo XXI. Eso es la humanidad. Y eso hay que respetarlo y de alguna manera hay que entender qué hay detrás de los rituales. ¿No es cierto? Entonces, con equilibrio, el niño debe participar de los rituales de despedida. Sí, ya. Y llevarlo, sí. Entonces él va a poder hacer el duelo de la pérdida de su abuelo, sí. Y después se le van a seguir contando historias de que tu abuelo te decía, mira la foto, mira el video, sí. Y todo eso es honrar, todo eso es respetar, todo eso es conectar la vida, conectar el sistema, ¿no? Entonces cuando yo le muestro a Lorenzo a mi papá, yo le digo, yo soy tu papá, pero él es mi papá y ella es mi mamá. Y el hombre ya sabe en qué trabajo mi papá, ¿no? Entonces uno puede conectar, pero a veces no solo es conectar conocimiento, es conectar emociones. Ricardo, ¿y qué pasa cuando no conocemos a nuestros abuelos y que han ¿No? muerto? Porque también es importante allí como esa Sí, mirada, contar de sí, ellos, esa claro. memoria que de pronto tenemos familiar, ¿qué Ok. podríamos allí como compartir frente a ese tema? Yo te lo respondo con una afirmación muy sencilla. Cuando la gente dice, yo no conocí a mis abuelos, yo te digo, sí, pero tú sí los conociste. Entonces la gente me dice, no, se murieron. Y yo no, claro que los conociste en tu papá. Y claro que los conociste en tu mamá. Es decir, mirando a mi papá, yo miro a mis abuelos. Y mirando a mi mamá, yo miro a mis abuelos. Entonces, puede que yo no tuve experiencia física, si tú quieres, tangible con ellos, porque se Sí. murieron. Listo, perfecto, se murieron. Pero yo sí los conocí. Entonces, a donde voy es a esto. Cuando yo miro muchas cosas chéveres de mi mamá, uy, eso tiene que ver con los abuelos. Y cuando yo veo dolores de mi mamá, eso tiene que ver con mis abuelos. Entonces, en ese sentido, yo sí conozco a mis abuelos. ¿Y cuál es el gran secreto? Honrarlos, respetarlos, cerrarlo de ellos porque es de ellos, ¿no? Sanar a veces es, yo respeto lo de mis abuelos porque es de ellos y ya pasó. Más aún, yo respeto lo de mis papás y aunque me dolió, aunque me afectó, yo me quedo con los papás que me dieron la vida. Entonces uno sí puede ver a sus abuelos viendo a sus papás, pero en este sentido, reconociendo, respetando, aceptando y cerrando. Hay cosas que uno cierra. Es que a veces la gente, la única versión que tiene del abuelo es que era mujeriego, que era borracho, que era. Y entonces como que no queda a títere con cabeza, ¿no? Y sería, y yo lo planteo siempre es, cuando yo veo cosas muy buenas en mi papá, eso tiene que ver con mis abuelos. Cuando yo veo muchos gestos, enseñanzas, comportamientos, eso tenía todo que ver con los abuelos. Y eso es lo que está en la memoria familiar. Y eso es lo que hay que cuidar. Y eso es lo que hay que potenciar. Y eso es lo que hay que contarle a los hijos. Pero también, ahora como abuelos, se lo contamos a los nietos. Ujú. ¿Y qué pasa con los bisabuelos si están allí también vivos, los alcanzan a conocer o también con eso que acabas de mencionar? Es una excelentísima oportunidad de conectar el sistema. O sea, Ujú. mira, por ejemplo, un niño de 3, 4 años, 5 años, ve a sus bisabuelos, pero créeme que hará magia cuando dentro de 20 años, o sea, cuando él tenga 22, 23, 24, él, aunque ya no recuerde, va a decir, yo conocí a mis bisabuelos, yo los vi, ¿no? Y le van a mostrar fotos y videos, y entonces él va a poder conectarme. Es que eso es una magia. ¿No? Antes era solo con la palabra y esas fotos que había que coger con cuidado porque si no se Se derretían, ¿no? dañan. Pero ahora es que hay un montón de oportunidad de ver fotos, de ver videos, de conectar y eso es parte de la memoria familiar, ¿no? La memoria familiar es muy fuerte porque en la memoria familiar va todo. En la memoria familiar va la salud y la enfermedad, van los amores y los dolores, van las violencias y las actitudes pacíficas, van los abrazos y los besos y van las ausencias de abrazos y de besos. La memoria familiar hace referencia a todo y de alguna forma
los abuelos somos garantes de que la memoria familiar siga siendo parte de y que los nietos un día cuenten la historia desde los abuelos, desde su experiencia con los abuelos. Qué bonito. Mira que mencionabas hace un momento el tema de la tecnología, como de estas nuevas elementos que están permeando nuestras familias. Hay una pregunta relacionada con eso y es de Karim Barrios que nos dice, la tecnología ha intervenido a las familias. ¿Cómo pueden ayudar los abuelos a fortalecer los vínculos y ganarle terreno a estos medios que avasallan la intimidad familiar? Es que mira, a veces yo pienso que cuando la gente hace preguntas, cuenta el problema y cuenta la solución. Entonces, la persona que muy inteligentemente formuló la pregunta también formuló la solución. Y es, mi manera de ver es, uno no pelea con la tecnología, pero uno sí se las arregla para que haya menos invasiones que le hacen daño a las personas. Entonces, en ese sentido, ella lo dijo, es nosotros somos como el conector, que es el término que hemos usado, ¿no? Somos como el conector, pero nuestra tarea no es pelear con la tecnología, pero nuestra tarea sí es dosificarla, ¿no? Y yo no sé si esa persona está pensando en que un niño tiene toda una etapa, tiene todo un proceso de acercamiento al celular, al computador, etcétera. Eso es todo un proceso, ¿sí? O sea, ojo, los niños 24 horas al día mirando televisión o los 24 horas al día mirando el celular. Entonces eso es ni tanto ni tinto, pero no se trata de pelear con la tecnología, se trata de ser creativos, ¿no? Y entonces es, mira, no hay cosa más dura que está pasando y es los niños sedentarios, ¿no? Somos una cultura donde los adultos nos hemos vuelto sedentarios y los niños se vuelven sedentarios. Entonces, en ese sentido, hay que darse permiso de ser capaz de salirse del formato. No todo el mundo, es que a veces la gente dice, es que los chinos ven televisión todo el día o se meten en el internet todo el día. Entonces uno dice, bueno, los chinos, pero a ver, coja el suyo, coja su nieto, coja su hijo, coja su hermano y dosifíquele eso. Ábrale la posibilidad de otros espacios. Mire, el gran secreto es que los niños y las niñas, nuestros nietos, tienen una capacidad absolutamente asombrosa de explorar y explorar 80.000 cosas. ¿Una de esas exploraciones tiene que ver con la tecnología? Sí, sí, y de hecho traen el chip ya puesto, ¿no? Ellos nos ayudan a nosotros a buscar en internet algo, ¿no? Pero el gran secreto es que tengan como otras posibilidades, sobre todo aquellas que les hacen daño. Mira, por ejemplo, hay un tema que es complejo y que tiene que ver con la pornografía infantil, sí. Y hay maneras de blindar a los niños, sí, pero hay una tareita que tienen que hacer los adultos también. Entonces eso hay que llamarlo por su nombre. Entonces tú, adulto, no puedes pretender que a tu hijo no lo invada, por ejemplo, la tecnología, si tú no entiendes y respetas eso en tu propia experiencia. Voy a decirlo en términos de pareja. Hay veces que ella le dice a él o él le dice a ella, oye, son la 1 de la mañana, ¿quisieras apagar tu hijo de madre computador porque mañana tengo que ir a trabajar? O sea, esas son las invasiones que a veces no vemos, pero sí se las vemos a los niños y sí se las vemos a los jóvenes. Y allá hay un tema gordo y el secreto es dosificar, pero también darle la posibilidad a los nietos de explorar. Tienen esa inmensa capacidad. ¿Por qué? Porque tienen el cerebro nuevo. Tienen el cerebro nuevo. Eso es muy importante. Los abuelos entendemos que ellos tienen el cerebro nuevo. Son unas esponjas y por eso es que aprenden tantas cosas. Y eso es lo que disfrutamos, eso es lo que promovemos, eso es lo que cuidamos, porque eso hace parte de la memoria familiar. Y seguramente allí también desde ese rol, no solamente son los abuelos a hacer todo el control de estos temas, sino los padres también Todo el y el mundo. ejercicio que se haga allí de crianza y del manejo de estos elementos. Claro, y Hemos los tíos venido y las hablando tías queridas. también, sí, hemos Claro. venido hablando del rol de los abuelos y demás, pero ahora vamos a hacerlo a la inversa, pues, y es ¿cuál es el rol de los niños con los abuelos? Mira, yo creería que eso es una cosa totalmente emocional, ¿no? Y es como que son brindadores de afecto, de motivos para vivir, ¿sí? Son como los que nos hacen que volvamos a sorprendernos con las cosas elementales de la vida. Para mí ahí como que estaría lo más fuerte. O sea, creo que puede haber muchas formas de responder esa pregunta,
pero hay una cosa que para mí sí es fundamental, y es que ellos son el vehículo con el cual nosotros somos capaces de volver a conectar, de volver a disfrutar, de volver a asombrarnos, de salirnos de la rutina y volver a un mundo que es maravilloso, que es ver la vida creciendo día a día. Eso es una novedad, ¿no? Un niño tiene una capacidad de novedad diaria impresionante, y el gran secreto es: los abuelos no nos lo podemos perder, porque nos lo perdimos seguramente con nuestros hijos. Entonces se repara con los nietos. Es como llenarlos de vida, ¿no? También. No escucha a muchos, a los abuelos decir esa frase, no, es que me llena de vida, así termine agotada después del día de compartir con Claro, ellos, pero se claro. sienten alegres y felices de estar también seguramente haciendo ese proceso que tú mencionas, de sanar, de acoger, de desplegar todo el afecto que hay allí Claro. y demás. Sí, nosotros nos despertamos y después de saludo, lo primero que viene es cómo amanecería el muchacho, ¿no? En, Sí. en qué andará el muchacho, ¿no? Eso es parte de la novedad de la vida y del disfrute de la novedad de verlos crecer. Y sobre todo, porque ya lo experimentamos con los hijos, de que el tiempo de cercanía pasa muy rápido, ¿no? Ya vendrá un momento en que para el chino y la china será un oso estar con los abuelos, pero eso hace parte también de la vida y eso hace parte de lo que hay que aprender, ¿no? Y en un momento determinado de aprender a respetar, porque nos pasó lo mismo con nuestros papás, ¿no? Cuando tú llegabas o yo quería verte, qué oso que mi mamá o mi papá me lleven a tu fiesta, ¿no? Entonces déjame una cuadra antes, que yo llego solo. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo. Pero entonces es ser capaces como de mirar eso, pero ser capaces de valorar, apreciar la oportunidad que la vida pone, sobre todo en los primeros años de la vida de un nieto o de una nieta. Y que se convierte también en ese espacio también valioso, porque mira que yo a mi edad también y es un privilegio poder uno ir a la casa de los abuelos a que lo consientan también, ¿no? Y sus múltiples formas de consentir también, con el alimento, con las palabras, con esas historias que a Sí, veces sí, surgen de su época y que le quieren decir a uno un mensaje allí. Creo que eso es lo sí. potente de todo este acercamiento. Para finalizar, Ricardo, ¿cómo describes en una palabra? Sé que es bastante complejo, pero en una palabra, la relación de abuelo-nietos. O sea, yo creo que es básicamente oportunidad. Y si me dejas dar dos, es Dale. oportunidad y disfrutar, ¿sí? Oportunidad. Es una oportunidad increíble. Y déjame rematar una cosa, mira, un tío mío tiene un nieto que ya es grande, y a mí me impresiona cómo ese primo mío le habla a mi tío, pues a su abuelo, pero le habla a su abuelo en términos de pedirle consejo y de compartir cosas. Y eso a mí me produce profunda admiración. Y esa sería como la otra cara a mirar de cuando ya los nietos son grandes y los abuelos más viejos, ¿no? Es como la voz de la experiencia, la confidencialidad, la complicidad, la orientación desde la experiencia, ¿no? Eso también es como muy chévere. Pero para cerrar, sí, oportunidad y disfrutar. Así que yo diría hay que oportunidad de disfrutar y ahí estás mencionando una de sabiduría y honrar también como toda esa relación y esa pues interacción que uno genera con los abuelos en cualquier momento de su vida, ¿no? Seguramente en todas las etapas que vivimos los nietos también hay diferentes formas de acompañarle por parte de los abuelos, ¿no? Total, total, de acuerdo, total, sí. Y acuérdate, educarlos con amor, firmeza y cero golpes. Sí podemos ser pacíficos, pero los adultos necesitamos tomar la decisión. Sí, así es, muy bien. Pero además yo me voy con un mensaje súper claro en el día de hoy que nosotros también desde Compensar, desde todos los escenarios que generamos con familia, promovemos y es como también desde esta interacción podemos empezar a sanar también esa relación que tenemos con nuestros padres a través de los nietos y de nuestros hijos, que son como ese articulador allí entre esa relación y demás. Y por eso es que uno a veces ve que los papás con los nietos son completamente distintos y que uno hubiera querido que sus padres fueran así con uno, pero va uno entendiendo como cuál es la lógica también de todo el eje sistémico pues de la familia y también se va incorporando como a esas reflexiones. Así que
Pues bueno, Ricardo, una vez más agradecerte por acompañarnos, por compartir toda tu experiencia, por contarnos también esos afectos que tienes con tu nieto, por compartirnos todos estos elementos que creo que nos van configurando a nosotros también un escenario bastante interesante frente a lo que somos como nietos, también como posibles abuelos, también en la relación de pareja, también como padres. Y creo que esto nos impacta en toda la vida. Creo que alguien que logra también sanar todos estos elementos genera otras relaciones en todos los ámbitos y en todos los espacios y aspectos. Y creo que eso es muy importante para nosotros también a nivel pues, personal, familiar, empresarial, porque genera otras conexiones también con la vida, con nuestros trabajos, con nuestro sentir, con nuestro propósito de vida. Y creo que eso es lo que queremos anclar en cada uno de estos conversatorios en los que nos acompañan personas como tú que a través de la palabra nos logran convocar a temas que son bastante cercanos y que nos llegan al corazón. Y creo que esto de los abuelos y los nietos es un tema súper interesante. No sé si quieres agregar algo final frente a todo este conversatorio. No, está perfecto tu cierre. Básicamente quisiera darle las gracias a las personas que se han unido y como lo reitero, ojalá podamos encontrar pistas, herramientas, alguna palabrita que sea luz, que sea esperanza, que se vuelva conector, articulador de las relaciones familiares, porque merecemos tener mejores familias, donde haya respeto, donde haya cercanía, donde seamos capaces de convivir pacíficamente. La violencia es el gran enemigo y ser pacíficos es la propuesta. Con afecto, con firmeza y cero golpes. Un abrazo y muchas gracias a ti por la invitación. No, Ricardo, a ti muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por compartir todas estas experiencias y a todos los que se conectaron también, muchísimas gracias. Me despido, pero antes quiero invitarlos a que sigan conectados en nuestra programación gratuita, que participen de los cursos virtuales en nuestra tienda Compensar, www.tiendacompensar.com y que alternen su rutina con actividades al aire libre en las sedes de Compensar que ya están habilitadas con todos los protocolos de bioseguridad para seguirles brindando momentos de bienestar juntos en familia, en amigos pues creo que esta es una gran oportunidad también para volvernos a conectar. Así que un saludo para todos ustedes, muchas gracias, a Ricardo de nuevo muchas gracias y para todos un buen día y una buena tarde.